Bien. Sí, ¿no? Está siendo grabada, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta, Ah, ya, ya. La huevada es que lo tengo que hacer comentario? a la hora que viene. Yo, Quería pero estar más haciendo relacionado con algo el, que vengo tal vez con el haciendo examen, ¿no? Ujú. Este, más o menos, en qué, digamos, tema se generan las mayores falencias o errores en un examen, por, digamos, la experiencia tuya, por ejemplo. Bueno, chicos, lo que yo les vengo comentando los exámenes un poco. Primero es en el tema de la práctica, por ejemplo, que la práctica no, ¿cómo se llama? Nos dicen a veces que no llegan con los tiempos y más, y no les tomamos nada, nada fuera de lo que vimos en la clase, y eso se los aseguro, ¿eh? Porque yo también participo en armar los exámenes y demás, y es por una cuestión clara, no aceitan el tema, ¿sí? Porque después te das cuenta, gente que sabe que practica te manda los ejercicios o consultas los ejercicios, pues uno los va conociendo también, y te das cuenta dónde está el tema de que no es por falta de conocimiento, sino es porque no se sentaron a practicar. Por esa razón, porque si ustedes no se sientan a practicar, esto se los digo, no me miren como profesores, se los digo como un compañero más de ustedes, y se los digo por experiencia. Si uno no aceita la mano, el lápiz en la hoja, para, bueno, en este caso el Excel, para hacer el ejercicio, es la dificultad mucho más aún en el examen, porque el tema lo pueden saber, pero si no están acostumbrados a ir haciéndolo de hago un ejercicio, repito, lo hago, de otra forma lo hago, es como que no tienen la agilidad y el aceite para decir voy rápido, ya sé cómo tengo que ir haciendo la estructura y demás. Amén de que de que ya nosotros les armamos, en este caso del virtual, el Excel preformulado con la barra para estar los asientos, que ni siquiera es que lo tienen que estar haciendo como lo hacen en la presencialidad, que tienen que estar armando todos ustedes en forma manual. Le damos hasta la hoja preformulada. Entonces ahí se nota mucho la falta, digamos, de sentarse y agilizar el lápiz. Y después el tema de lo que es la teoría y técnica, y bueno, porque el examen sabe, es teórico, técnico, práctico, ¿sí? O sea, la parte teórica les puede tocar preguntas para desarrollar, verdadero o falso, múltiple choice, ¿sí? Con alguna justificación. Y bueno, ahí se nota si, o sea, en eso ya saben, chicos, o sea, si no estudian se refleja cuando lo tienen que explicar algún concepto o algún contenido, pues tampoco se les pregunta nada fuera de lo que veamos, ¿sí? Todo lo que y esto se los digo con una mano en el corazón como alumno, realmente yo desde que participo y veo cómo se arman los exámenes, digamos en esta cátedra y particularmente en este curso, no se toma nada fuera de lo que hayamos visto, ¿sí? Es más, lo que se les termina tomando, digamos, son todos temas que se hablan en la clase, no es que hay algún tema que no se habla en la clase, no, y que hacemos bastante hincapié, ¿sí? Lo mismo, bueno, lo que es la parte técnica, la técnica es un poco como los ejercicios que hemos estado viendo y vamos a ver algunos de contingencia también, que es aplicar, digamos, conceptualmente lo que es la teoría, como lo hemos venido haciendo, no sé, se les da una situación y tienen que decir cuál es el periodo de devengamiento, si a eso va más el ejercicio técnico, como los que hemos venido viendo y hoy vamos a estar viendo algunos. Eh, entonces, digamos, algo sencillo, ¿sí? Que es, digamos, parte integral dentro de lo que es la parte, el examen se me dicen está dividido en dos, teórico y práctico, pero dentro de la teoría está una de las partes que es más técnica, es la aplicación de la teoría. Entonces, es eso, o sea, no hay ningún otro secreto fuera, digamos, de lo que de, de lo que les planteo en cuanto a lo que son la resolución de los exámenes. Inclusive, siempre, digamos, yo pregunto luego de los exámenes, consulto con los alumnos, vemos, siempre estamos tratando de mejorar en base también a los comentarios de ustedes, pero una de las cosas que nos dicen es que en cuanto al contenido y los temas, lo visto. Así que también, digamos, está esta cuota por parte de ustedes en el hecho de decir, bueno, soy sincero de si me senté o no me senté para llegar, ¿sí? Pero bueno, es como les digo, y se lo digo, yo acá tenemos variado igual entre contabilidad, administración y economistas, pero yo les digo sinceramente, y se los digo como alumno que fui, hay materias que, a ver, me ha pasado, te sentás un día antes y la podés sacar como un señor inglés
al momento de rendir el examen. Pero las que involucran teoría y práctica las tienen que seguir. Se los digo, o sea, como alumno la tienen que seguir. Ese es el secreto. Sí, o sea, sentarse el último día no es un buen consejo. Así que bueno. Bien, eso. No sé si respondí la pregunta. No es para desilusionarlos tampoco, sino es, como siempre digo, el que avisa no traiciona. ¿Sí? Bien. ¿Alguna Sí, otra perfecto. duda? ¿Alguna otra consulta? Bueno, están como medio apagados, chicos. Yo quiero que participen. No, ni siquiera les obligo a prender las cámaras, que ya es algo para mí difícil no poder verle las caras. Eh, Así que bueno, hoy quiero que participen, por lo menos, ¿sí? Desmutéense. La idea es poder ir haciendo, digamos, toda esta red conceptual de contingencias. Vamos a hacer algunos ejercicios. También vamos a hacer aplicación técnica y yo les voy a compartir experiencias también de la práctica profesional, en base también a lo que preguntaba la compañera, para que lo puedan ubicar en tiempo y forma. Y voy a buscar para que veamos un estado financiero ahora. Sí, pues vamos a trabajar con el capítulo 4 dentro de lo que es contingencias y dentro del capítulo 4 vamos a hacer las actividades 5 a 9 y después tenemos el capítulo 5 que ahora después vemos qué actividades vamos a trabajar de ahí. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a arrancar con la actividad número 5 dentro de lo que es el capítulo de contingencias. Sí, el capítulo es capítulo 4 y se llama contingencias y hechos posteriores. Si alguien puede compartir la página del electrónico, buenísimo. Sí, pues no lo tengo, no sé cuál es el electrónico. Pero ya les dije, es capítulo 4, contingencias y hechos posteriores al cierre. Así se llama el apartado. Y vamos a arrancar con la actividad número 5 que dice contingencias y reconocimiento contable. Para hacer un poquito de recapitulación. ¿Sí? Bien, ¿qué me pueden compartir o contar de lo que han visto con la profe de contingencias? Así, empecemos a hacer como una lluvia de ideas, conceptos sueltos con sus palabras, lo que le va saliendo, porque los primeros ejercicios son como para hacer cuadros sinópticos y yo quiero hablar con ustedes. Y antes de ir a los cuadros sinópticos, lo técnico, quiero que entendamos todos juntos qué es una contingencia. Una deuda. No necesariamente una deuda. ¿Qué tipo de impacto me va a generar? ¿Cómo lo podemos pensar esa contingencia? Algo incierto en el futuro, puede ser. Un imprevisto. Algo, mira, me gustaron esas indemnización. palabras. Algo incierto, algo imprevisto, y dentro de eso, incierto e imprevisto, la compañera nos tira un ejemplo, una indemnización. Claramente, una indemnización puede ser parte de una contingencia. Pero antes de ir a ese ejemplo, yo quiero recapitular conceptualmente, ¿sí? Que la contingencia, ¿sí? Va a ser la probabilidad de que ocurra un hecho o no, ¿sí? Incierto en el futuro. Bien, entonces la contingencia va a ser, ¿sí? La posibilidad de que exista o no un hecho incierto en el futuro. Bien, yo se lo dije 2 veces con distintas palabras, pero es lo mismo, para que queden claro. Entonces, yo hoy estoy parado, ¿sí? Acá en el presente yo tengo incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en ese hecho futuro. Pero, ¿en qué va a estar relacionado ese hecho futuro para que sea considerado una contingencia que a mí me está afectando en el ejercicio en el que estoy? ¿Cuál es la característica principal dentro de esa contingencia, dentro de ese hecho futuro que es incierto? Tenemos 2 formas de contingencias. Que me ocurran en el ejercicio, ¿sí? Tengo una contingencia que me ocurra en el ejercicio, que puede ser una contingencia laboral, ¿sí? Pero no deja de tener, ¿cómo se llama? Una incertidumbre futura, y puede ser un hecho posterior al cierre del ejercicio, pero
que haya sido iniciado, ¿sí? Es decir, que es una confirmación de una situación existente al cierre del ejercicio. Supónganse, y vamos a seguir con el ejemplo que nos dice la indemnización. Vamos a hacer la primera. Supónganse que estamos dentro del ejercicio y pasa todo. Me hacen un juicio, ¿sí? Dentro de lo que son los empleados. Me hacen un juicio y declaran que el juicio va a ser favorable para el empleado, con lo cual yo ya sé que voy a perder, pero todavía no está regularizado los honorarios del abogado de la parte que está interfiriendo y aparte, digamos, de cuánto es lo que yo voy a tener que pagar. Si hay, digamos, una cuantificación, es altamente probable de que ocurra, si sabemos que me va a afectar y yo voy a tener que afrontar. Eso me ocurrió todo dentro del ejercicio, ¿sí? Entonces yo ya lo tengo confirmado, pero no deja de ser un hecho incierto en el futuro porque no sé a cuánto va a terminar ascendiendo ese monto. ¿Sí? Perdón, Matías. Esa cuantificación es estimada, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, porque puede ser estimada y puede ser que no sea estimada, ¿sí? Que antes de que siga avanzando con el ejemplo, ¿sí? Entonces dijimos, voy a poder recapitular antes con el ejemplo. Dijimos que una contingencia, ¿sí? Es un hecho, ¿sí? Con cierto grado de probabilidad de que ocurra o no en el futuro, en el cual existe cierta incertidumbre. Dijimos que puede ser un hecho confirmatorio, ¿sí? O sea, es decir, un hecho posterior al ejercicio, pero que sea confirmatorio al cierre del ejercicio, o que sea algo ocurrido durante el periodo en el cual estoy bajo análisis, ¿sí? Que va a tener impacto en el futuro. ¿Sí? Pero siempre ustedes recuerden que el hecho contingente es aquel que tenga incertidumbre hacia el futuro. ¿Y cuáles son las reglas de oro para poder reconocer esa contingencia? Ahí hicimos como un recap, ¿sí? Me falta esta parte cerrada para hacer el cierre teórico para poder avanzar en lo que es el ejemplo. ¿Cuáles son los requisitos para que yo pueda reconocer una contingencia o cuándo yo podría reconocer una contingencia? Tanto cuantificable como cualitativa. ¿Exista posibilidad de que eso ocurra? Hay tres reglas de oro, entonces. 3 reglas de oro, esto se lo tienen que saber como el padre nuestro, chicos. Así como cuando les dije costo de incorporación, alta probabilidad de ocurrencia. ¿Qué más? Se pueda cuantificar. Sea cuantificable, muy bien. Generado con anterioridad de la fecha del cierre. Exacto. Eso que dijo la compañera última es que sea un hecho confirmatorio. ¿Sí? Que sea un hecho confirmatorio. O sea, es algo que sucede con posterioridad al cierre, pero es un hecho confirmatorio al cierre del ejercicio bajo el cual yo me encuentro sobre análisis, ¿sí? Esas son las 3 reglas de oro para que yo pueda decir que puedo registrar una contingencia contablemente, ¿sí? Esas 3 reglas se tienen que dar. Sí. Sí. ¿Las podrías repetir? Porque se trabó. Dale. Entonces, la primera dijimos que era que una contingencia tiene que ser altamente probable. Esto es para darle tratamiento contable, ¿sí? Es para que tenga efecto en la variación patrimonial. Tiene que ser altamente probable, ¿sí? Cuantificable y que sea un hecho confirmatorio, ¿sí? Es decir, ¿Y tiene que conocemos... pasar estas 3 sí o sí? Si no se cumplan esas 3 reglas, que tienen que ser sí o sí las 3, no la puedo registrar contablemente. Pero sí la voy a poder informar en nota a los estados contables, ¿sí? Pero para que pueda darle tratamiento contable, es decir, registrarla, ¿sí? En mi contabilidad, en mi sistema de información contable, tienen que cumplirse sí o sí las 3 reglas. Si no se cumple alguna de las 3, no la puedo registrar contablemente. Tiene que ser altamente probable, cuantificable y tiene que ser un hecho confirmatorio, ¿sí? O sea, va a ser un hecho confirmatorio a un hecho con anterioridad al cierre del ejercicio. Para la redundancia de que dije hecho. Bien, entonces, hasta ahí me van siguiendo todos. ¿Está claro? Sí, perfecto. Bien. Dentro, digamos, de esta esquematización
vamos a saltar a lo siguiente, ¿sí? En cómo se puede clasificar, ¿sí? El grado de probabilidad, ¿sí? De ocurrencia de una contingencia. ¿Cuáles son los grados de probabilidad de una contingencia? Uno ya se los dije, también son 3 los grados de probabilidad. Uno es razonablemente probable, remotas y altamente probable. claro, muy bien. O sea, si lo vamos a decir en orden, tenemos las altamente probables, ¿sí? Las razonablemente probables y las remotas. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia en estas 3? La certeza. ¿Sí? La certeza. La altamente probable sigue siendo incierto, pero nosotros tenemos una seguridad que nos permite saber cuál va a ser la conclusión de esa contingencia, de ese hecho con incertidumbre, ¿sí? Hacia el futuro. Pero tenemos una alta certeza de cuál va a ser la resolución. Me remito al ejemplo. Si yo tengo un juicio y me dicen, no sé, recibo la confirmación por parte del abogado que me dicen que hay un 90% de probabilidades de que yo pierda como empresa, sabemos que es altamente probable, ¿sí? Que yo voy a tener que asumir, ¿sí? Esa indemnización, que no la voy a ganar. Bien. Las que son razonablemente probables son aquellas, ¿sí? Que también las llamamos como ni probables ni remotas. Así es como que estás ahí, la incertidumbre es llana, no sabes qué es lo que va a pasar. Puede ser, es como que estás en un medio, puede ser que te resulte favorable, puede ser que te resulte, ¿sí? Negativa. Entonces no se sabe y tampoco, digamos, tenemos información como para poder llegar a concluir sobre esa contingencia. Y por último, tenemos aquellas que clasificamos como remotas, que sabemos que tienen un grado bajo de probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Son aquellas que decimos, bueno, es probable que esto no ocurra, ¿sí? Que no prospere, que esto quede ahí. Hasta acá me van siguiendo todos. Entonces, dentro, digamos, de esta clasificación que tenemos, bueno, antes les dije, me van siguiendo todos y metí el bocado. Si estuviera con mi profesora de oratorio, me liquida. Vuelvo con la pregunta. Hasta acá, ¿está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Todo bien. Yo tengo una consulta. ¿Qué sería un ejemplo de razonablemente? Tipo, por ejemplo. Bueno, que yo te dijera, por ejemplo, tenés un juicio con Pepito y te dicen que estás en instancia de seclo. En la instancia de seclo es cuando van a digamos, ay, se me fue la palabra, me sale conferencia, es hoy. La hora del día, y eso que me regalaron 2 chocolates y como que me levanto ahora a la tarde. ¿No es como una especie de acuerdo? Sí, pero espérame, es como... Ay, tengo la palabra en la punta de la boca. Bueno, ya me va a salir. Es cuando... Pero no le quiero dar un sinónimo porque no va a cumplir el objetivo. Es cuando bueno... El seclo es cuando van, digamos, como... Ya me va a salir el tecnicismo. Se me fue a la cabeza. Tenía justo para decirlo y se me fue. Es cuando, digamos, van a conversar entre ambas partes, ¿sí? Para como la conciliación. La conciliación, gracias. Ahí está, gracias, muchísimas gracias. Es la conciliación, ¿sí? Ese momento conciliatorio, digamos, entre ambas partes en la cual se va a ver si sale, digamos, la base legal o la parte, digamos, demandante no está de acuerdo y pum, va a querer ir sí o sí a juicio, ¿sí? Entonces ahí si me dicen, por ejemplo, que la resolución de ese juicio va a ser negativa para mí, pum, va, listo, se convierte en altamente probable. Entonces, digamos, ese hecho incierto en el cual yo no sabía cómo iba a ser la resolución de esa conciliación y de la situación, digamos, del seclo, la hacen en ese momento razonablemente probable. Es como que no es ni probable de que pierda, pero tampoco, o sea, es remoto de que yo pueda obtener la posibilidad de que sea una resolución favorable para mí, ¿sí? Es como que tenés una incertidumbre sobre no sé qué es lo que va a pasar realmente, entonces es como que la tenés ahí razonablemente probable,
¿sí? Realmente no tenemos la información suficiente para saber qué es lo que vaya a pasar. Sí, en esos casos puede pasar que tengamos igual información del SECLO y sepamos cuánto es cuantificable de eso, porque nosotros cuando vayamos al SECLO vamos a saber cuánto es lo que se le va a hacer el acuerdo por el empleado, que primero se va a ir por la base legal. Puede ser que la compañía quiera adicionarle un plus, ¿sí? Pero en ese caso igual yo tampoco la puedo registrar contablemente, va a ir a una nota a los estados contables, ¿sí? Se va a informar en la nota a los estados contables, pero no se va a dar ningún indicio de la cuantificación, porque para registrarla, como les dije, tenía que cumplir las otras 3 características, de que sea altamente probable, cuantificable y un hecho confirmatorio. Y alguien quería hacer una pregunta. ¿Alguien iba a hacer una pregunta o...? Listo. Bueno, me pareció. Sí. Y las contingencias remotas, en realidad es cuando directamente no sabemos qué es lo que va a pasar con determinada situación. No sé, supónganse que me dicen, bueno, puede ser, no sé, que me inicien una acción legal por un tema de contaminación ambiental, pero como que no hay nada seguro, o sea, puede ser, es un comentario al pasar. Y la verdad, no sé si me la van a hacer realmente o no me la van a hacer. O sea, tampoco tengo sustento. Entonces, las que son, digamos, remotas, esas directamente no hago nada, ni siquiera las informo. ¿Sí? Porque es como que es algo que hay una incertidumbre completa y no se sabe qué tipo de resolución puede llegar a tener. En cambio, la que es razonablemente probable, sí les decía que las informamos mediante notas. Le damos información cualitativa a los estados financieros. Y en el caso de las altamente probables, que hayamos visto el caso del juicio, ahora igual vamos a cambiar, vamos a ir un poquito más allá de un caso de indemnización laboral. Si llegase a ser altamente probable, ¿sí? Sea un hecho confirmatorio, pero todavía no la puedo cuantificar, sí la voy a tener que informar de todas formas en notas, pero no me va a generar una variación patrimonial, ¿sí? Para que sea un reconocimiento contable y esto sucede una variación patrimonial, sí o sí se tienen que dar las 3 reglas. Cuando se cumplen esas 3 reglas, hago la variación contable con el impacto contable correspondiente y a su vez la información respectiva en la nota de contingencia en los estados contables. ¿Bien? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, ahora sí ya entendí, gracias. Buenísimo. Sí, quedó claro. Bueno, dentro de lo que son las contingencias, pueden ser tanto positivas, ¿sí?, como negativas. Positivas son aquellas que pueden resolverse en forma favorable para mí, ¿sí? Negativas claramente son todas aquellas que vayan a perjudicar, ¿sí?, al ente en forma negativa. ¿Cuáles podemos tener dentro de las probabilidades de contingencia positivas? ¿Sí? Que de golpe un juicio se dé vuelta y se vuelva favorablemente para mí. Entonces yo no tenga que afrontar, digamos, ese pasivo que estaba generando, porque las contingencias lo que me van a hacer es generar un pasivo incierto, ¿sí? Ese pasivo incierto va a estar asociado ¿a qué? A una pérdida, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una contingencia negativa, supónganse que me habían dado la resolución del juicio, entonces yo tuve que hacer una registración contable por un juicio que era altamente probable, era un hecho confirmatorio, y era cuantificable, entonces yo hacía un asiento contable en el cual decía, bueno, tengo que reflejar la previsión de juicios, que es muy distinto a la provisión. ¿Saben cuál es la diferencia entre provisión y previsión? Sin miedo, ¿sí o no? No. Bueno, y esto es como muy taxativo, que a veces nos trae problemas, sobre todo ya si tienen en algún momento la oportunidad de trabajar con Estados Unidos o todo lo que tiene que ver con la parte de Londres, Reino Unido, Inglaterra. Es como que en inglés hay digamos como una convergencia ahí en el idioma, porque ellos como que provisión y previsión como que lo tienen todo medio mezclado. Pues ellos es como que mezclan provision y allowances y es como que no hacen una diferencia muy clara sobre la provisión y la previsión, pero para nosotros en nuestra práctica profesional
La provisión es cuando hay certeza sobre lo que va a pasar. Por ejemplo, cuando yo les hablaba provisión por facturas a recibir, ¿sí? Porque yo sé que esa factura me va a venir. Si la voy a recibir, la voy a tener que afrontar, yo ya sé. ¿Sí? Hay un grado de certeza casi absoluto sobre lo que yo tenga que afrontar en ese pasivo. Pero la previsión es cuando justamente hay incertidumbre, ¿sí? Estoy previendo algo, ¿sí? Es como casi diciendo, bueno, no sé si va a pasar o no. Entonces ahí va a entrar en juego la previsión para juicios, ¿sí? Porque si yo reconozco, le digo, como les dije, este juicio, hago juicios, resultado negativo más resultado negativo, al debe juicios por 1.000 pesos, supónganse, contra un pasivo previsión previsión para juicios, ¿sí? Por 1.000 pesos, justamente puede ser que en el caso favorable, el día de mañana se me dé vuelta, se me revierta esa previsión, porque me dicen, no, al final ganaste vos el juicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo en el ejercicio anterior cargué una pérdida y me dicen, che, Mati, pero vos ya cargaste, resulta una pérdida. Bueno, pero en el ejercicio nuevo, una vez que tuve la resolución favorable, esa contingencia, ¿cómo la vuelvo? Positiva, porque ¿qué es lo que hago? Revierto esa previsión, que va a ser menos pasivo, previsión juicios por 1.000 pesos, contra un resultado positivo, recupero de previsión por 1.000 pesos a la vez. Entonces ahí es como que cargo una ganancia en el próximo ejercicio y regulariza la situación del ente. ¿Quedó claro con el ejemplo la contingencia positiva? Sí. Bien. Bueno, y dentro de las contingencias negativas, ahí le di la positiva porque son un poquito, a lo mejor las menos habituales para ver. Pero la negativa es la que yo ya, o sea, la positiva, acuérdense en que voy a poder reconocer, digamos, ese hecho positivo cuando está generado. Yo no lo puedo anticipar. Pero la negativa, fíjense en que voy a tener previsión para juicios, previsión para deudores incobrables, que igualmente dentro de la práctica profesional hay a veces un poquito una discusión con el tema de juicios, ¿sí? Porque van a ver que hay compañías a lo mejor que tienen las dos cuentas, la provisión para juicios y la previsión para juicios. ¿Por qué? Porque a veces cuando ya tienen determinada certeza y ya saben que lo pierden y lo tienen que pagar, reclasifican, ¿sí?, de previsión a provisión para mostrar a nivel exposición, ¿sí?, la certeza de la situación de que cada una de las causas que tienen. Entonces es como que dice, lo que está en provisión para juicio ya está, listo, eso lo tengo que pagar sí o sí. Y mantienen en la cuenta de previsión aquello sobre lo cual todavía, si bien es altamente probable, existe cierta incertidumbre. ¿Bien? Pero bueno, la realidad es que pueden tener, en la práctica profesional les va a pasar, yo porque quiero que entiendan ustedes conceptualmente también, que las compañías tienen solamente la cuenta de provisión para juicios y usan provisión, más allá de que técnicamente está mal utilizado, aquellas que solo usan la cuenta de previsión y aquellas que tienen el mix entre provisión y previsión. ¿Sí? ¿Qué se les cayó mucho? Es el internet, porque veo que me están entrando nuevos participantes. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí, profe, Sí. esa calificación de positiva y negativa ¿es variación patrimonial modificativa? ¿O cómo lo pongo? No, es la clasificación de la contingencia. Acuérdense que para que se dé la variación patrimonial tiene que sí o sí cumplirse la regla de oro, digamos, de las contingencias, que en ese momento, cuando se cumple la contingencia, que es lo que yo le estoy diciendo, yo tenía una contingencia que parece negativa, que les di el ejemplo, ¿no? Ahí está. Y después lo doy vuelta, pero igualmente la contingencia va a tener un impacto de variación modificativa porque me va a estar tocando resultados siempre, ¿sí? Fíjense en que el ejemplo que les di fue reversionar resultados, ¿sí? O sea, maté esa previsión, la di de baja, pero el recupero lo cargué después en resultado positivo. Ambas patas van a ser variaciones modificativas. Profe, O sea que Sí, perdón, pregunto si la positiva es siempre que se revierte una negativa, entonces. sí y no, ahora vamos a ver, o sea, porque puede haber otros hechos contingentes, sí, que sean positivos en relación Claro, como un ingreso o algo así a futuro. Sí, que un ingreso futuro, pero bueno, ese ingreso futuro yo no lo puedo reconocer hasta que, por eso les di el ejemplo de la negativa que se convierte en positiva,
porque hay otras contingencias que yo puedo prever sobre algo positivo en el futuro, pero hasta que no está, digamos, devengado, yo no lo puedo reconocer. Acuérdense en que lo que yo recuerdo, lo que yo reconozco por criterio de prudencia, siempre son las pérdidas. Las pérdidas las reconozco cuando las conozco. Yo conozco la pérdida, la registro, pero la ganancia, cuando se produce. Claro, se realiza. ¿Sí? Esto creo que ya se lo mencioné y se los habrá dicho la profesora. La pérdida, y esto es siempre, por un criterio es por criterio de prudencia. Las pérdidas las reconozco cuando, ¿sí? Las registro, las reconozco cuando las conozco, y las ganancias cuando se realizan. ¿Sí? Fundamental. Profe, entonces, de producirse el hecho de esa contingencia, siempre va a dar como resultado una variación patrimonial modificativa, ya sea positiva o negativa. Claro, la contingencia va a estar asociada a una variación modificativa. Bien. Profe, Sí. ¿podrías volver a repetir la negativa porque no entendí? Bien. No, es que no la terminé de la negativa. Okay. Entonces, no, tranqui. Entonces, ahí vamos a ir con el ejemplo. Entonces, yo lo que le estaba diciendo con la negativa, si es cuando nosotros ya sabemos que va a ser una causa, digamos, desfavorable para nuestra situación, y dentro de las contingencias negativas podemos encontrar un montón de ejemplos, ¿sí? Que son, digamos, los que más predominan por esta cuestión de que tendemos a tener una registración de las contingencias negativas cuando conocemos, ¿sí? Porque va a estar asociado a una pérdida. Obviamente, siempre que se cumplan las 3 reglas de oro de altamente probable, cuantificable y hecho confirmatorio. Los voy a quemar con esa regla de oro, pero no quiero ver en el parcial cuando uno le hace la pregunta y no saben responderla, ¿sí? Porque es frustrante. Así que los voy a quemar, se los voy a decir toda la clase. Bien. Volviendo, entonces, dentro de las negativas, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Como ejemplo, vamos a encontrar previsión para juicios, previsión para deudores incobrables, previsión para remediación ambiental, previsión de juicios de contaminación ambiental, ¿sí? O sea, lo separo uno de juicios de indemnización y otro de juicios de contaminación ambiental. Y así puedo seguir, o sea, con varios ejemplos. Pero estos, digamos, son los que más van a poder ver palpables y directos, digamos, dentro de lo que son las compañías, o son las contingencias que podrían llegar a afectar de forma significativa a una compañía y principalmente afectarían el principio de empresa en marcha, ¿sí? ¿Recuerdan que es el principio de empresa en marcha? No. El principio de empresa en marcha, digamos, es que la compañía, digamos, cuando yo estoy parado en cierre del ejercicio contable, que es lo que yo también tengo que asegurar como mi rol de auditor, es que la compañía a futuro pueda seguir operando en el lapso de un año, ¿sí? Que no vaya a desaparecer. Es decir, yo puedo ir a agarrar y firmar un balance y decir, ay, está todo maravilloso, y después resulta que a las 2 semanas la compañía, ¡pum!, murió, listo, no existe más. Sí, entonces yo cuando firmo el balance como auditor, yo soy responsable como auditor del informe de auditoría, la compañía es responsable de los estados financieros, pero yo como auditor soy responsable, sí, por ese informe también de asegurarme de que el principio de empresa en marcha no se vea afectado por ninguna situación. Sí, pues supónganse que un hecho contingente, que puede ser, no sé, les voy a dar un ejemplo exageradísimo, pero imagínense que el 31/12 brindamos, ¿no? La compañía está en su momento del año, ganancias, todos contentos, cobramos los bonos, Primer mes de enero la compañía sigue ganando guita a lo loco, segundo mes de enero ya nos aproximamos a firmar el balance y, ¿cómo se llama? Porque generalmente después del cierre del ejercicio son entre 3 y 4 meses que se hace la revisión de auditoría, y en el mes de marzo, lluvia de meteoritos, se destruye la compañía. ¿Qué pasó? Se les doy un ejemplo, o sea, catastrófico, ¿no? Claramente hay, digamos, un alto riesgo, una alta consecuencia de que la compañía no pueda seguir operando, ¿sí? Y en esa cuestión, digamos, habría que hacer una liquidación de cierre.
de la compañía si no va a poder seguir operando. Se supone que no debería pasar, pero claramente se está afectando ahí el principio de empresa en marcha, hay un riesgo. Bien, entonces, para recapitular un poco, dentro, digamos, de lo que es esta clasificación, más allá de los ejemplos que les di, ¿quedó claro con los ejemplos? ¿Hasta acá me siguieron? ¿Dudas, consultas? Yo no entendí muy bien lo del principio. ¿Lo puedes repetir? ¿Cuál principio? ¿El principio de empresa en marcha? Sí. Bueno, no, el principio de empresa en marcha no es ni más ni menos, ¿sí?, de asegurarme que al cierre del ejercicio y al momento, digamos, de la presentación de los estados contables del cliente, no haya nada que afecte, ¿sí?, que la compañía no pueda seguir desarrollando sus actividades en el lapso de un año, ¿sí?, en el periodo, porque generalmente uno, desde el momento, ¿sí?, de la emisión de los estados contables. Ese es el principio de empresa en marcha. ¿Queda claro? Sí, gracias. O sea, es, digamos, ¿cómo decirlo? Pues no quiero decir la palabra incorrecta porque estamos hablando técnicamente, digamos. Es saber, ¿sí?, si la compañía va a poder seguir operando su negocio en el futuro. Ahí se los digo con unas palabras sencillas sin afectar la definición, ¿sí? Es saber si la empresa va a poder seguir operando, ¿sí?, en el futuro con su negocio. ¿Bien? Y generalmente, como yo les digo en el lapso de un año, más allá digamos como el límite, porque se supone que este principio de empresa en marcha yo debería revisarlo cada vez que estoy emitiendo los estados financieros, porque siempre puede aparecer algún hecho que pueda afectarme, ¿sí?, ese principio. Bien, el resto está acá. ¿Alguna consulta, duda? Bien. ¿Están despiertos todos? ¿Les aburren las clases? Si no me quieren responder por el micrófono, bueno, están bien. Todo bien, profe. Somos 22. Estamos bien los 22. Bien, estamos bien, profe. Yo estoy escuchando y de paso estoy buscando en el libro de Fallen Acuña esto, que no sé en qué parte está, en costos. No, yo les había dicho en el de Fallen que les había dicho, no tengo ahora el libro acá, pero les había dicho que hay un capítulo que se llama Contingencias en el de Fallen Acuña. Ahora después, finalizando la clase, me fijo en a ver si tengo el PDF por ahí, pero hay un capítulo que es Contingencias. Yo lo leí del tipo, que creo que es el de Machi o algo así. Es el capítulo 12, tipo. Ahí está, gracias. Eso es buenísimo. Y después también lo tienen el de integrales en el capítulo 5 que les comenté. Bien. Recapitulando un toque, entonces les comentaba lo de las contingencias negativas y positivas. Les quería comentar un poco cuál, digamos, iba a ser el impacto contable dentro, digamos, de cómo funciona en un sistema contable la variación, ¿sí?, la variación patrimonial. Entonces, cuando yo vaya a concretar, ¿sí?, digamos, cuando se concrete un hecho incierto en el futuro dentro de lo que es una contingencia negativa, tenemos dos opciones, ¿sí? O que obtengo una disminución en el activo, ¿sí?, o un incremento en el pasivo. Repito, si se concretara, ¿sí?, este hecho posterior incierto en el futuro, ¿sí?, si se concretara, yo debería tener, ¿sí?, una variación patrimonial con impacto en disminución del activo o incremento del pasivo. Bien, les di un ejemplo con incremento del pasivo, que fue la de juicios, ¿sí? Les dije, bueno, voy a tener un juicio resultado negativo y por otro lado un pasivo previsión para juicios, ¿sí? Ahí lo que generé fue un aumento del pasivo contra un resultado. ¿Cuál es el ejemplo de la disminución del activo? Y se las mencioné, pero ¿alguien me la podrá decir o en base a lo que hemos estado hablando que la pueda deducir? Pero no
activo sube también, o no hay forma de que suba. No, una porque contingencia. ante una contingencia negativa no. Estamos hablando de contingencia. De contingencia negativa, está bien. Bueno, el ejemplo de la contingencia negativa que me produzca una disminución del activo la van a ver mayormente reflejada en la incobrabilidad de un deudor, ¿sí? Pues supónganse que yo hice una venta, feliz, contento, bien, vendí este producto, gano un ingreso y digo, bueno, es un crédito por venta, es algo que voy a cobrar en cuenta corriente. Entonces, ¿qué asiento voy a hacer? Deudores por ventas, que era un activo, por 1.000 pesos, a ventas, resultado positivo, 1.000 pesos. Olvídense por el momento la pata del asiento del costo, ¿sí? Lo único que me interesa es que vean la parte de la cuenta corriente. Entonces, en esta variación tengo deudores por ventas, ventas. Y resulta que ese deudor por ventas, supónganse que es Coca-Cola, mi cliente, si tengo una compañía que me va muy bien, resulta que no me puede pagar ese deudor por ventas. Sí, entonces ya pasó la política que hoy en día, chicos, si yo le dijera a dónde está migrando el tema de incobrabilidad, es una locura, porque antes se hacía por hasta hace un tiempo, que igualmente ahora difirieron la fecha de aplicación, pero yo ya lo apliqué para una compañía, el nuevo método, que es complicado, porque el nuevo método son todas estimaciones. Antes nosotros trabajábamos por lo que se llamaba anticuación de partidas o aging, y generalmente lo que hacía aging es en inglés, las siglas en inglés por anticuación. Lo que se hacía era todo aquello que superaba 180 días, pumba, listo, adentro, lo previsionaba como deudor incobrable. Hoy en día no. Hoy en día tenés que hacer toda una estimación, ¿sí? Contable, tenés que hacer todo como un prorrateo, y en base a ese prorrateo, a la información histórica, a la información presente y una proyección que se hace hacia adelante, se determina la estimación más probable, ¿sí? Entonces es como más complicado. Todavía, como les digo, se ha diferido la aplicación porque es complicado, no es sencillo, aunque ya hay compañías, me pasó a mí, que lo han adoptado en forma acelerada. Bien, entonces supónganse que entonces yo tengo ese deudor incobrable, ese deudor por ventas, pero lo tengo que declarar incobrable, pues no me van a poder pagar, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, tengo que registrar esa previsión, y para registrar esa previsión yo lo que voy a hacer es, por un lado, registrar un resultado negativo que se va a llamar deudores incobrables, porque va a estar asociado a una pérdida, es una contingencia negativa. Les dije que cuando conocemos registramos la pérdida, cuando la conocemos, voy a tener que hacer el siguiente asiento. Por un lado, más resultado negativo al debe, deudores incobrables. Y por el otro, voy a tener que generar una cuenta regularizadora del activo. Repito, una cuenta regularizadora del activo que se va a llamar previsión para deudores incobrables, que me va a estar regularizando ¿qué cuenta? La cuenta de deudores por ventas, ¿sí? Me regulariza el saldo, es decir, voy a decir, che, tengo un deudor por venta por 1.000, pero pará, pues tenés la regularizadora que me dice que hay una alta probabilidad de que vos no cobres ese cliente, entonces ese derecho en realidad no existe, ¿sí? Está ahí, está incierto. Entonces la cuenta regularizadora lo que me hace es bajar ese saldo. Pero, y ahí ustedes me dicen, che, Mati, pero ¿en qué momento bajaste el activo? Bueno, todavía no lo bajé. ¿Por qué? Porque todavía no se generó. ¿Cuándo se va a generar la disminución de ese activo? Cuando realmente confirme que no voy a cobrar a ese deudor por venta. Mañana me llama Coca-Cola y me dice, estoy en quiebra, no te pago. Ok, ¿qué voy a hacer yo como tercer asiento? Usar la previsión. El resultado negativo ya lo registré, que era por el total de mi factura por 1.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago menos regularizadora del activo al debe, la cuenta de previsión para deudores incobrables, porque la estoy utilizando, y disminuyo mi activo deudores por ventas al haber por 1.000, y ahí maté ese deudor por ventas, ¿sí? Ya está, no lo cobro. Hice la utilización de la previsión.
puede pasar el caso contrario, que esa previsión, así como era una contingencia negativa, se convierta en positiva. Y digan, che, al final recuperamos la previsión, Coca-Cola nos paga mañana. Bueno, ahí que es lo que van a hacer. Lo mismo, van a usar menos regularizadora de activo, ¿sí? Previsión para deudores incobrables, pero la van a jugar contra un ¿qué? Contra un resultado positivo. ¿Para qué? Para regularizar el efecto del resultado negativo que habíamos utilizado para deudores incobrables. Y esa cuenta de resultado positivo la voy a denominar como recupero de deudores incobrables. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Sí, sí. Buenísimo. Hemos recapitulado toda la parte de teoría. Ya me he quedado sin voz prácticamente. Vamos a avanzar ahora a hacer un par de ejercicios que ahora, con toda esta recapitulación que les hice de la teoría, repasando los conceptos y demás, quiero que participen todos, porque van a ser actividades de participación, ¿sí? En el cual vamos a empezar a tener un montón de ejemplos de contingencias, ¿sí? Que me estaban pidiendo, más allá de todos los que les di. Vamos a tener un montón de ejemplos de contingencia y la idea es que lo podamos marcar y resolver todos juntos. Bien. Si se van todos dentro del capítulo 5 a la actividad 5, que dice contingencias, reconocimiento contable, tenemos un cuadrito que nos dice: teniendo en cuenta las siguientes situaciones que se plantean a la empresa Riesgos S.A., marcar con una cruz donde corresponda. Bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Les hago una pregunta para implementar. ¿Ustedes quieren que implementemos tipo 8 o 5 minutos para que ustedes puedan ir al baño, tomar algo y volvemos? Para hacer dinámica, porque a lo mejor estamos 2 horas y... yo no sé qué se borrar eso 3. Estaría bueno, profe. Estaría bueno. Bueno, Sí, pero sí. bueno, entonces a las 8, si yo sigo y no corté, me hablan, y a las 20 horas frenamos un toque y nos tomamos 5 minutos para ir al baño, dejarnos un toque, tomar algo y arrancamos, ¿sí? Lo vamos a implementar de acá en adelante. Bien. Yo por ustedes. Vamos con la primera situación. Nos dice, caso número 1. O sea, tenemos, fíjense que nos pide clasificar si es una consecuencia de un hecho anterior, qué tipo de probabilidad tiene, ¿sí? Y si es cuantificable objetivamente, y si produce una variación patrimonial. Acuérdense que para la variación patrimonial se van a tener que cumplir las 3 reglas de oro, ¿sí? Nos dice, situación: ha vendido a crédito mercaderías a la firma Moroso S.A. y ante la imposibilidad de cobro, el abogado de la empresa comenzó la gestión judicial y anticipa que solo se podrá cobrar el 30% del crédito. Bien, ¿qué pasó acá? Hice una venta de mercaderías a Moroso S.A. Sí, vendía crédito, cuenta corriente, un poco parecido al ejemplo que les di hace un ratito. Y nos dice que ante la imposibilidad del cobro, ¿sí? El abogado de la empresa comienza la gestión judicial y nos dice que solo voy a poder cobrar el 30% de ese crédito por venta. Supónganse que yo tengo 1.000 pesos de crédito por venta, voy a poder cobrar 300. Es decir, los 700 van a ser ¿qué? Incobrables, ¿sí? Entonces, ¿es consecuencia de un hecho anterior la situación? Supónganse Sí. que yo le vendí la mercadería el Sí. 12 de diciembre y esto me aparece el 21 de enero del año siguiente, ¿sí? O sea, posterior al 31/2. Entonces, ¿es consecuencia de un hecho anterior? Sí. Sí. Bien, es un hecho confirmatorio, ¿ven? O sea, pues el hecho sustancial ya existió, que fue la venta. El problema es que ahora me está llegando una confirmación de ese hecho de que el 70% no lo voy a poder cobrar. ¿Cuál es la probabilidad de esta situación? ¿Remota, razonablemente probable o altamente probable? Altamente. Alta. Altamente, ya me lo dijo el abogado, si ahí tengo la confirmación, me dice vas a cobrar el 30, el 70 lo perdés. ¿Es objetivamente cuantificable? Sí. Sí. Está bien, acá no nos dicen el importe de la factura,
pero si yo lo tengo, por eso les dije, supónganse que es una factura de 1000, yo lo puedo cuantificar esto, ¿sí? No hace falta que el abogado me lo diga. Yo ya sé que el 70% de la factura no lo cobro, sé de cuánto es la factura, claramente es cuantificable. ¿Produce variación patrimonial modificativa? Sí. Sí. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué regla se cumple? Las tres, porque al ser altamente probable se cumple la que la puedo cuantificar, que es, digamos, un hecho O sea, confirmatorio. Exacto, se cumplen las tres. Hecho confirmatorio, altamente probable y cuantificable. se cumple que es una contingencia y por lo tanto genera una variación patrimonial modificativa. Exacto. Exactamente. Bien. Listo. 20 horas. Cortamos 5 minutos, 20:05, seguimos. ¿Sí? Vayan al baño, estiren las patas, tomen Dale, algo, seguimos. Listo, Dale. gracias. Estamos. Buenísimo. Ven que conecto todo. Ahí está conectado. Auricular para no se escuche ruido de fondo. Bárbaro. Bueno. Sigamos. Entonces, el segundo caso. El segundo caso nos dice: salió como garante de un contrato de alquiler del señor Desconfiar para que pueda comercializar en el interior del país los productos de la empresa, pero el locatario hace 2 meses que adeuda el alquiler. ¿Qué tema, no? Si pónganse, vamos a poner un corte, ¿sí? Que, o sea, nosotros salimos como garante antes del cierre del ejercicio, antes del 31/12. Yo se los pongo para que lo vean en nivel línea de tiempos, ¿sí? Y ahora, pasado el cierre del ejercicio, tenemos 2 meses en el cual este señor, ¿sí?, está adeudando. ¿Es un hecho confirmatorio? Acuérdense que yo estoy como garante de un tercero que está adeudando. Si ese tercero que está adeudando, ¿contra quién van a ejecutar? Contra mí. Sí, contra el garante. Claro, contra el garante. Entonces yo tengo una responsabilidad, ¿no? Entonces, esa situación es un hecho confirmatorio en la que estoy hoy envuelto. O sea, es consecuencia de un hecho anterior. Exacto. Es consecuencia, sí, es un hecho confirmatorio. Bien, sí, no les dije justo, no les dije que es consecuencia de un hecho anterior, pero bueno, sepan que hecho confirmatorio es lo mismo. Sí, es un hecho de consecuencia de un hecho anterior. Sí, es un hecho confirmatorio. ¿Cuál es la probabilidad de esta situación? Y acá tenemos un ejemplo de lo que me han pedido. ¿Es remota, razonablemente probable o altamente probable? ¿Tengo mucho indicio de lo que está pasando? ¿Puedo concluir con que sí o que no va a pagar este hombre? No. Entonces, Razonablemente. es razonablemente probable, es como que estoy en el medio. Puede pasar que pague y puede pasar que no pague. ¿Sí? Hay una incertidumbre ahí. ¿Es objetivamente cuantificable? Sí, pues el alquiler lo sabes. Tal cual, y al ser garante, digamos, yo sé a lo que me estoy enfrentando sobre, digamos, lo que es el valor del contrato, porque acuérdense que cuando uno es garante, entra por contrato y en ese contrato se establecen todas las cláusulas de lo que yo voy a tener que afrontar si se ejecuta la garantía. Entonces, es objetivamente cuantificable. Por lo tanto, conclusión, ¿produce variación patrimonial modificativa? No, ¿Por qué no? porque no cumple con las reglas. No hay una ¿Cuál? alta probabilidad. Claro, ¿cuál es la regla que falta? Lo que dijo la compañera. No es altamente probable. Fíjense que se cumplió la de objetivamente cuantificable, que se cumplió la de que es un hecho confirmatorio, ¿sí? Pero no se cumplió que sea altamente probable. No podemos registrarla contablemente, pero sí vamos a hacer una nota. Ojo, vamos a hacer una nota en los estados contables. Lo que no vamos a poder hacer es registrar la variación.
Buenísimo. Vamos al siguiente. Existe una demanda de la empresa Silenciar Sociedad Anónima, ¿sí?, por los ruidos molestos que provoca la maquinaria de uno de sus sectores. El abogado estima que el juez dictará sentencia a favor del demandante y que el monto a pagar estará en orden de los 50.000 pesos. Picante esto, ¿eh? Y nos dice, ¿es consecuencia de un hecho anterior? ¿Sí? Sí. Bien, sí. ¿La probabilidad qué tipo es? ¿Remota, razonable o alta? Alta. Parece alta. Alta porque lo dice el abogado. Exacto, la confirmación del abogado es la que nos ayuda también a definir, sí, la alta probabilidad. Y después nos pregunta si es cuantificable. Sí. Entonces, ¿produce variación patrimonial modificativa? Sí. Perfecto. Hasta acá dudas, consultas. Vamos con el cuarto. El operario del sector C de la empresa inició un juicio por el accidente ocurrido durante su jornada laboral, por no contar con la ropa de trabajo adecuada. El abogado estima que se tendrá que pagar 10.000 pesos. ¿Es consecuencia de un hecho anterior, o sea, un hecho confirmatorio? Sí. Sí. ¿Qué tipo de probabilidad es? Alta. Alta. Tenemos la confirmación, digamos, también está el hecho de que el empleado no contaba con la ropa reglamentaria, con lo cual ya también es una causal, digamos, quien grava la situación que no la ganemos, porque nosotros somos también responsables como compañía de que él contase con la ropa adecuada y necesaria para realizar la tarea. ¿Es objetivamente cuantificable? Sí. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? ¿La variación patrimonial modificativa es correcta reconocerla o no? Sí. Exacto, vamos a tener que hacer una registración. Buenísimo. Vamos con el siguiente caso. Nos dice, el año próximo se estimará despedir a un empleado sin causa cierta. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Es consecuencia de un hecho anterior? No. No es un hecho. No hay Muy nada bien. que... Exacto, es un hecho posterior, eso es algo futuro, ni siquiera sabemos si va a pasar o no, en el sentido de es algo que está estimando la compañía de hacer, pero que no tiene una consecuencia sobre un hecho anterior al ejercicio. ¿Sí? Es algo que va a pasar en el futuro, en un momento determinado, con una consecuencia en ese momento, pero que no me afecta al ejercicio actual. ¿Sí? Entonces, no hay ni probabilidad ni cuantificación. ¿Sí? Entonces, directamente no es un hecho confirmatorio de una situación anterior al cierre. Bien, con lo Entonces, ¿qué cual, marcamos? ¿La parte remota nomás? nada, no es una contingencia directamente. Eso le iba a preguntar, no se lo toma como una contingencia, o no es una contingencia. No es una contingencia. Bien. Bien. Y el último, nos dice, ¿para dónde estaba? Dice, venta de sus productos con garantía de funcionamiento de postventa. Dice, al cierre del ejercicio estima que por el monto de las ventas efectuadas tendrá gastos por 10.000 pesos. Es un hecho confirmatorio. ¿Por qué es un hecho confirmatorio? ¿En qué lo pueden ver esto, en el tema de la garantía postventa? ¿En dónde se da mucho? ¿En qué tipo de industria? Automóvil. Sí, en la industria automotriz, sí, todo también. Pero digamos, en la industria automotriz siempre tenemos la garantía de funcionamiento postventa. Antiguamente, me gustan los autos clásicos, no puedo ya ir en esa época, ya les dije, soy contemporáneo a ustedes. Antes los autos cuando salían de fábrica venían con una calcomanía pegada en los vidrios traseros que se decía auto en rodaje.
ese auto en rodaje era porque, bueno, la tecnología era otra, era más mecánica, la automotriz, justamente era porque los autos, ni bien salían de fábrica hasta que se ponía, digamos, como a punto todo el sistema, se ablandaban, se acomodaban todas las partes integrales del automotor, podía pasar algo, entonces tenían ese servicio ya, digamos, preaceptado de garantía de postventa, ¿sí? Entonces, hasta que, porque ponele, supónganse que, no sé, había estado mucho tiempo, un 0 kilómetro en un concesionario y tenía a lo mejor alguna pieza de goma de plástico, que ustedes saben que por el no uso de los vehículos, las piezas de plástico de goma tienden a volverse rígidos y podía llegar a romperse, entonces tenían que, como servicio de postventa, hacer ese service para que el auto cumpliera todas las condiciones necesarias. De ahí es, digamos, que viene un poquito la trama de esto, y hoy en día sigue estando, pero bueno, es más a nivel tecnológico. Vieron que hoy la revisión del auto es más todo a nivel computarizado, nada que ver a lo que era antiguamente. Bien. Entonces, claramente es un hecho confirmatorio. Yo sé, o sea, puedo vender un auto antes del 31/12, pero sé que con posterioridad a la venta, sí, o sea, con posterioridad al cierre, se estima, digamos, esto es un promedio de que todas las ventas efectuadas haya que hacer gastos por 10.000 pesos en cuanto a lo que es la garantía de funcionamiento. Sí, entonces, como bien dijeron, es un hecho confirmatorio. Bien. ¿La probabilidad cuál es? ¿Remota, razonable o alta? Altamente probable. ¿Sí? Bueno, justamente este también es un caso en el cual se trabaja sobre una estimación. ¿Sí? Por ellos, para estimar que van a ser 10.000 pesos, esto debe estar asociado atrás de un porcentaje, también se basan un poquito en la historia de la compañía, ¿sí? Entonces hacen una proporción en base a esa historia y ya se estima y se determina la probabilidad. Después puede, ¿sí?, quedar en efecto o en defecto, es decir, puede quedar un poquito más por arriba la cuantificación, un poquito más por debajo, pero no deja de perderse la probabilidad. ¿Y es objetivamente cuantificable? Sí. Perfecto, con lo cual, como conclusión, ¿produce o no produce variación patrimonial modificativa? Sí. Buenísimo. Sí. Produce. Bien. Profe. Sí. Disculpe, ¿podría dar un ejemplo también donde no sea, por ejemplo, consecuencia de un hecho anterior? Porque ahí todos son consecuencia de un hecho anterior. ¿Se puede? No, todos no. Todos no. ¿Ah, no? Acuérdense, el ejemplo que les di del año próximo se estima despedir un empleado sin causa, no. Porque si no es consecuencia de un hecho anterior, no es contingencia. O sea, si no es consecuencia de un hecho anterior, no se estima ninguno de los siguientes. Claro, o sea, porque para que sea contingencia, acuérdense lo que les dije, tiene que ser un hecho confirmatorio de algo anterior, digamos, a la situación en la cual yo me encuentro. Yo estoy hoy cerrando el ejercicio, va todo lo que suceda mañana, de mañana en adelante, en los meses en los que vaya a auditar, tiene que ser un hecho confirmatorio de algo que haya sucedido con anterioridad al cierre del ejercicio. Si es un hecho nuevo, no es contingencia. Ok. Sí, ahí lo vi. Muchas gracias. Buenísimo. Y ¿hasta acá alguna duda, alguna otra consulta? No, nada. No, nada, profe. Buenísimo. Bien. En la actividad número 6, bueno, que no la voy a repetir porque nos dice ejemplificar situaciones que den origen a contingencias cuyo efecto sobre la información contable responde a los siguientes puntos y fundamental. Y nos dice, se reconozca contablemente, ¿sí?, porque produce una variación patrimonial modificativa, y debe informarse por nota y no se reconozca contablemente. Y esto ya les di los ejemplos que vimos recién, ¿sí? Que puede, bueno, justo acá en el libro les citan, les dan abajo la solución sugerida, el ejemplo, digamos, de deudores por ventas, de juicios, así que es un poco lo que estuvimos viendo, para no estar repitiendo. Y bueno, después abajo le dan, dentro de lo que no se reconozca contablemente, que vimos hace un rato en la actividad 1, acá les dice
Otro ejemplo adicional. Nos dice suspensión total de la comercialización de los productos farmacéuticos del laboratorio XX por razones sanitarias. Cabe agregar que deberá efectuarse el test de recuperabilidad de los activos productos farmacéuticos a comercializar, pudiendo surgir resultados negativos ya devengados. No me está, digamos, dando nada, o sea, no tenemos la estimación, o sea, es algo altamente probable, pero fíjense que todavía tienen que hacer el análisis de la recuperabilidad de los activos, con lo cual es un hecho confirmatorio, es altamente probable, porque ya me lo están dando como un hecho más que nada cierto, pero no puedo cuantificarlo todavía, ¿sí? Entonces en este caso no puedo reconocerlo contablemente. Y esto debe informarse por nota. Claro, en este caso pues es, digamos, una contingencia probable, la voy a estar informando por nota. Sí, en realidad es altamente probable esta contingencia. Bien. Bueno, después la actividad 7, les quieren lean, no vamos a hacer este ejercicio de leer las notas periodísticas porque no le veo mucho sentido. Sí, ahora vamos a avanzar a la última actividad, que es así, es la que me interesa. Esperen, porque estoy viendo... Está bien. Está bien, vamos bien. La actividad número 8. ¿Sí? La actividad número 8... Esperen que estoy leyendo... Bien, la actividad número 8 nos dice contingencias y efectos contables y nos dice consigna. Identificar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y fundamentar cada respuesta. Este tipo de ejercicios les puede llegar a tocar en el ejercicio, en el examen, así tipo pregunta de si es verdadera o falsa la afirmación. Nos dice, los hechos contingentes negativos siempre dan origen a resultados negativos definitivos. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué falso? ¿Alguien dijo verdadero? Bueno, ¿por qué falso? Yo digo falso porque se puede revertir la situación, digamos, porque lo que tenemos es una probabilidad, pero exactamente. El hecho de que un juez, no sé, volvemos al tema del juicio, ¿no? Si falla en contra, podemos revertir el resultado y ahí estaría. Exactamente. La afirmación es falsa por esa razón. Porque no, las contingencias negativas no siempre dan origen a resultados negativos definitivos. Ahí falta el no siempre. ¿Sí? No es una regla de oro. Bien. Vamos a la siguiente. Los hechos contingentes positivos producen un aumento del pasivo o disminución del activo. No, falso. Verdadero. Ojo que estas contingencias positivas. ¿Por qué falso y por qué verdadero? Porque dice positivo, si diría Entonces, ¿cómo sería la negativo? Sí sería. Es positiva para nosotros, el ente. O sea, me debería generar una disminución del pasivo o un aumento en el activo. Exacto, es lo contrario a lo que dice acá. ¿Sí? Una contingencia positiva produce una disminución en el pasivo o un aumento en el activo. ¿Sí? Esto de que dice produce aumento de pasivo o disminución del activo era la característica que les había dado hace un rato de las contingencias negativas. ¿Sí? Pero la contingencia positiva justamente lo que produce es una disminución del pasivo, ¿sí? O un aumento del activo. Bien. La siguiente, siempre que sean cuantificables, las contingencias, siempre que sean cuantificables, dan origen a variaciones patrimoniales modificativas. Los hechos falso porque no termina de ser. O sea, yo puedo saber cuánto puede
puede llegar a ser el impacto, pero si no tengo la certeza de que es altamente probable o si tiene que ver con un hecho anterior, no. Bueno, sí. Claro, faltarían dos condiciones más para que... Sería falso. Exacto, es falso, ¿sí? Porque para que dé origen, tiene que ser cuantificable, tiene que ser altamente probable y tiene que ser un hecho confirmatorio, ¿sí? A una situación anterior del cierre del ejercicio económico. Bien, acuérdense, les voy a quemar toda esta clase, que tienen que producir las 3 reglas para que pueda generar la variación. Lo anoté como las reglas de oro. Está bien, perfecto, las reglas de oro, sí. Lo mismo que cuando cuando vimos costo de incorporación, también se lo tatúan eso. Bien. La última. Como en esta, los hechos contingentes, sí, remotos no dan origen a variaciones patrimoniales modificativas. Los hechos contingentes remotos no dan origen a variaciones patrimoniales modificativas. Verdadero. Verdadera. Bien, sí, es la única verdadera de las que estamos trabajando. ¿Sí? Porque acuérdense que las remotas es lo que les dije. Primero, que no generan ni siquiera notas en los estados contables y no se encuentra dentro de las reglas para poder generar la variación, con lo cual es correcto que no genera. Buenísimo. Uy, ya arrancamos con ¿qué informe de gestión ahora? A ver, perdonen, porque estoy viendo con qué anclamos, porque estaban para hoy en el cronograma. No, esto me parece que... Perdonen, que quiero chequear algo, porque para mí hoy solo era... contingencias. Ok, bueno, vamos a hacer ahora, cuando tenemos contingencias, un breve repaso de otro tema. No sé por qué quedó acá, porque después viene... Perdonen, que estoy chequeando algo porque quiero ver si esto... No, señor. Ya estoy, chicos, que estoy chequeando. La semana que viene se supone que es el capítulo 6. Ah, pero esta semana que viene ya hemos resultados financieros. Con lo cual... debería sí o sí... Ok, bueno, por no los quería quemar con tanto hoy. Bueno, vamos a cerrar esto con contingencias si quiero repasar algo de otro capítulo. Pero bien. Bueno, la actividad número 9 nos dice hechos posteriores al cierre. Nos dice, teniendo en cuenta las siguientes situaciones. Dice, indicar si se trata de un hecho posterior al cierre que modifica o no la situación anterior. Y si provoca efecto patrimonial al cierre del ejercicio del 31/12 del 20 del X8. Bien, vamos con la primera situación. Entonces recuerden, identificar si se trata de un hecho posterior al cierre que modifica la situación anterior y si provoca efecto patrimonial al cierre del ejercicio, que es el 31/12 del 20 del X8. Y nos dice, desde el 15 de octubre del 20 del X8, la empresa Cubrir, sociedad anónima, tiene una demanda por otra empresa por incumplimiento de sus obligaciones contractuales por un importe de 70.000 pesos. Al cierre del ejercicio económico, el departamento jurídico de la empresa no contempla la posibilidad de que la demanda prospere, por lo que no se considera ningún efecto patrimonial, si bien lo informa en la memoria. En febrero del 20 del X9, antes de la confección definitiva de la información contable, el juez dicta sentencia en contra de Cubrir, sociedad anónima, obligándola al pago del importe inicial más las costas del procedimiento. Primera pregunta. ¿Se trata de un hecho posterior al cierre que confirma una situación anterior al cierre del ejercicio? Sí. Sí. Bien. Estamos todos de acuerdo hasta acá, ¿no?
constituimos la causa, digamos, la obligación contractual el 15 de octubre, antes del 31/12 y el 20 del X9, ¿sí? Nos dice que antes de la confección contable el juez dicta sentencia en contra de Cubrir Sociedad Anónima, obligándola al pago, ¿sí?, del importe inicial más las costas, con lo cual genera, ¿sí?, un hecho confirmatorio, con lo cual hay que tenerlo en cuenta, ¿sí?, digamos, cuando nosotros vayamos a presentar que nuestros estados financieros. Y esta situación, perdón, va a motivar un cambio patrimonial al 31/12 del 20 del X8. Sí. Claramente, sí, es cuantificable, es altamente probable y es un hecho confirmatorio. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? ¿Me siguieron todos con el ejemplo? No, a ver, otra vez, por favor. Bien. La pregunta es la siguiente, ¿sí? Nosotros acá tenemos a la empresa Cubrir Sociedad Anónima que antes del 31/12 del 20 del X8, ¿sí?, es decir, el 15 de octubre, ¿sí?, se le genera una demanda por otra empresa por el incumplimiento de obligaciones contractuales. Y eso se subió a un monto de 70.000 pesos. Es decir, la causa inició el 15 de octubre. Y el 20 del 9, ¿sí?, el 20 del 9, me dice el abogado de que la sentencia es en contra de nosotros, de Cubrir Sociedad Anónima. Entonces, al ser el 20 del X9, la situación ¿es un hecho confirmatorio de una situación anterior al cierre del ejercicio? ¿Sí o no? Sí. Bien, ¿por qué? Porque la causa se inició el 15 de octubre del 20 del X8 y el juicio se dicta, la sentencia, el 20 del X9, pero al haberse iniciado la causa con anterioridad al cierre es un hecho confirmatorio, me está afectando, ¿sí?, a mi situación. Ahora, la segunda pregunta. ¿Esta situación va a generar un efecto en el patrimonio? Es decir, ¿va a generar una variación patrimonial modificativa? La pregunta ¿es altamente probable la contingencia? Sí, porque lo dice el departamento jurídico. Sí, lo confirma el departamento jurídico, nos dijo que está la sentencia del juez. ¿Es cuantificable? Claro, sí, porque ya nos habían dado el monto. Es cuantificable. Y dijimos que era un hecho confirmatorio, entonces, se cumplen las tres reglas, claramente va a tener un impacto, ¿sí?, en la variación patrimonial del ente. Perfecto. Entonces, ¿quedó claro hasta acá? Sí, una consulta, profe. Sí, que me surgió recién ahí, volviendo a repasar el ejercicio. El hecho posterior sería la sentencia esta del juez, del 20X9. Ajá. Exactamente, es el hecho confirmatorio, la sentencia. Posterior al cierre, que modifica la demanda hecha del 26. Pues digamos, en la situación 1, al 15 de octubre era incertidumbre todavía. Y al 20 de septiembre cambia toda la situación, se convierte altamente probable, pues ya tengo sentencia, si es cuantificable, es un hecho confirmatorio. Bien. Vamos con ¿qué sería lo que se registra al cierre del ciclo del cierre del ejercicio? Y en este caso lo que vamos a hacer, pues esto era, bueno, ahí se va a poner un resultado negativo juicio, sí, que se va a tener que reflejar en los estados contables que estamos presentando el 31/12 del 20 del X8, se puede poner más resultado negativo juicio contractual a la cuenta de pasivo previsión para juicios, ¿sí? Ese va a ser el asiento. O la cuenta puede ser a resultado negativo juicios y según juicio contractual contra Pirulito, Sociedad Anónima, no me acuerdo el nombre, por tanto, 70.000 pesos, ¿sí? Contra la cuenta de pasivo, previsión para juicios. Perfecto, gracias.
Bien. Situación 2. Nos dice la empresa... Perdón, antes de ir a la situación 2. ¿Dudas, consultas? ¿Está claro? Está bien, profe Tanner. Buenísimo. Siéntanse libres de decirme, che, Mati, no te entiendo nada, punto, listo. Entonces vemos cómo encaramos el tema, pero con confianza, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente parte, para poner un poquito de comicidad, chicos, porque me voy a dormir, si no. Créanme que es fuerte estar hablando con una pantalla en negro durante 2 horas. La empresa económica SRL en marzo del 20 de la X9, antes de la confección definitiva de la información contable, lo del siniestro que les di el ejemplo antes, sufre un incendio de sus instalaciones, calculándose una pérdida de 150.000 pesos por siniestros no cubiertos por el seguro. Repito, la empresa económica SRL en marzo del 20 de la X9, antes de la confección definitiva de la información contable, sufre un incendio en sus instalaciones, calculándose una pérdida de 150.000 pesos por siniestros no cubiertos por el seguro. ¿Qué pasó? Es un hecho anterior. Es un hecho posterior. Ay, para mí anterior porque todavía no hicieron el informe, no registraron nada. Claro. Desempate, profesor. No, yo entiendo que es un hecho posterior porque dice si probó con efecto patrimonial al cierre del ejercicio el 31 del 12-20X8. Y esto ocurre en febrero 20X9. Está bien. ¿Y se acuerdan que yo les comenté algo respecto de los siniestros? ¿Qué era lo que pasaba con el siniestro? ¿Qué me podía afectar el siniestro? ¿Cómo? ¿Podés repetir? ¿Se acuerdan que yo les di un concepto que me dijeron que no conocían y que yo les dije que podía ser un hecho posterior y podía afectar a ese principio? ¿Sí? Porque en este caso, el principio de empresa en marcha. Uh-huh. Porque en este caso, justamente este siniestro, ¿qué es lo que me está afectando? Ese principio particular, y puede afectar integralmente, digamos, digamos, a la operatoria del ente y a la información de los estados contables. Por 2 razones. Primero, un siniestro, ¿sí? Segundo, o sea, no me está confirmando un hecho anterior, pero sí me está confirmando, me está, digamos, afectando el principio de empresa en marcha, ¿sí? Entonces, no solamente eso, sino que, ¿qué es lo que pasó con ese siniestro? ¿Tiene seguro o no tiene seguro? No está cubierto. Claramente. Entonces, justamente la razón de este hecho posterior, porque es un hecho posterior, ¿sí?, afecta claramente a los estados contables. Entonces yo voy a tener que reflejarlo en notas, pero sí también me va a generar una variación patrimonial, porque me está afectando ese principio, ¿sí? O sea, está afectando que la empresa pueda seguir operando en el futuro. No entendí. Tenemos 2 opciones. Digamos, como es un hecho posterior, ¿sí?, que está afectando al principio de empresa en marcha, porque lo está afectando, ¿sí?, es un hecho, digamos, que va a afectar a la situación de la compañía. Estamos entendiendo que es una compañía, es una SRL, es una empresa pequeña, ¿sí? Esa situación, al afectar al principio de empresa en marcha y al ser de tal índole el hecho de que yo tampoco tenga cobertura de seguro, puede ser que la compañía no pueda seguir operando en el futuro. Entonces yo se lo tengo que informar en los estados contables, ¿sí? Una nota a los estados contables por la contingencia va a tener que haber sí o sí. Ahora lo que se va a poder discutir en este momento es si yo voy a poder registrar la variación patrimonial o no. ¿Por qué razón? Porque la realidad es que la cuantificación puede variar en este caso, ¿sí? Se puede hacer una variación patrimonial en efecto o en defecto, ¿sí? Entonces podríamos tener 2 situaciones. Que pueda registrar, en este caso tengo información cuantificable para poder registrar esa variación patrimonial como un hecho contingente, pero podría darse la situación opuesta en la cual yo no tuviera, ¿sí?, el monto que nos dieron acá, el indicio, digamos, monetario,
para que yo la pueda cuantificar, sea altamente probable, puesto es altamente probable, de que no tengo el seguro, de que voy a tener que incurrir en toda la reparación y demás, y de que sea un hecho posterior, ¿sí?, el que está confirmando una situación. Es decir, a mí lo que me está afectando es que el principio de empresa en marcha al 31/12 estaba todo bien, y ahora no, ¿sí?, ahora me lo está afectando. Entonces yo tengo que reflejar eso en la información contable y lo tengo que reflejar a través de las notas. Pero en el caso de que yo no tuviese el dato particular de los 150.000 pesos, sí también debería informarlo en nota a los estados contables, porque independientemente de que no esté, digamos, el dato de la cuantificación, no deja de afectar al principio de empresa en marcha. ¿Se entiende? Es decir, que la empresa pueda seguir operando en el futuro. Sí, sí se entiende. Pero no entiendo por qué es un hecho posterior. Porque pasó después del cierre del ejercicio. Ah, claro, ahí 31 O del sea, 12. fíjate, claro, acuérdense en que es económica SRL que cierra el 31/12 del 20 del X8, ¿sí? Y fíjense en que esto nos pasa antes de la confección definitiva. O sea, es como que estamos por firmar el balance y pumba, pasó el hecho, ¿sí? Sí, ok. Listo, ya entendí. Gracias. Miren, acá en el libro también, para darle otras palabras, si no queda claro, fíjense que acá nos dice el libro: no obstante, si los hechos fuesen de tal importancia, vamos a leer lo que les dice, que es lo mismo que les expliqué yo. Nos dice la situación 2: los hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto condiciones que no existían durante el mismo, no generan variaciones patrimoniales modificativas al cierre. No obstante, que esto, acá lo que yo les explico en el principio de empresa en marcha, que no se los menciona, se los da con otras palabras, si los hechos fuesen de tal importancia que de no facilitar la información al respecto pudiera distorsionar la capacidad de evaluación de los usuarios, es decir, yo como usuario tengo dudas de que la empresa pueda seguir continuando con sus operaciones, de que yo pueda seguir invirtiendo, pueda seguir manteniendo una relación comercial, deberá incluirse en la información complementaria la naturaleza del hecho posterior al cierre del ejercicio, conjuntamente con una estimación de su efecto o, en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha estimación. No se reconocerá como un resultado negativo en el ejercicio 20 del X8, aunque sí deberá informarse del hecho en nota de los estados contables, ¿sí? Es decir, es lo que yo les comentaba antes. Ante esta situación es difícil de cuantificarlo, no lo estoy pidiendo cuantificar, pero sí yo tengo que brindar una estimación, ¿sí?, en la nota a los hechos posteriores, porque esto puede estar afectando el principio de empresa en marcha, para que los usuarios tipos de la información puedan tomar una decisión acerca, digamos, de seguir funcionando la compañía. Por acá me dicen el incendio, pero fíjense que al no tener el seguro nos dice que es una estimación de 150.000 pesos, pero no es certeramente como veníamos viendo en los otros casos que nos decían es tanto, es altamente probable, ¿sí? Y teníamos una confirmación sobre ese monto. ¿Quedó claro? Sí, entonces, aunque no cumpla la regla de que sea anterior al afectar al principio, se registra, sí, se igual registra porque tenemos la justificación. Claro, o sea, si lo tuviéramos, o sea, si tuviéramos toda la información, tendríamos que hacer esa estimación y representarla en la nota, no en la variación patrimonial. Fíjense en que por eso les marqué, deberá incluirse en la información complementaria la naturaleza del hecho posterior al cierre conjuntamente con una estimación de su efecto. No a nivel de variación patrimonial, sino una estimación en la nota, ¿sí? Ojo con eso. La regla de ahora se cumple, pero es una estimación en la nota, por eso les aclaré. Yo tengo que generar la nota a los estados contables, e independientemente de que yo tenga algo cuantificable, voy a tener que hablar sobre una estimación, ¿sí? Porque esto está afectando el inicio de empresa en marcha, si bien no es una condición que me está confirmando un hecho que existía con anterioridad al cierre, porque no es que la empresa se estaba iniciando el incendio antes del cierre y duró todo el proceso hasta antes de firmar el balance. Es un hecho posterior, es un hecho nuevo, pero sí afecta de forma integral al futuro de la organización, a este principio de empresa en marcha. Y en este caso, ¿sí?, como es una estimación y va a afectar esa duda, pero nada nos dice de que la empresa no pueda seguir,
yo tengo que informarlo en notas y hacer una estimación contable. Tengo que hacer la estimación más probable sobre esa valuación. Que acá nos dieron 150.000 pesos, pero bueno, van a tener que, hacer una mejor estimación porque no está el seguro, y cuando no tenés seguro va un poco más allá de simplemente de los daños que yo haya recibido en mi empresa. Pero con lo que yo estoy diciendo es, ojo al usuario, en este ejercicio no tenés el efecto, ¿sí?, contable en una variación patrimonial del incendio, porque en realidad eso es lo que corresponde al ejercicio anterior. Pero sí te informo que la compañía sufrió un incendio y puede ser que el siguiente ejercicio se vea afectado en tanto. ¿Se entiende? Y no se hace ninguna registración contable. No se hace ninguna registración contable. ¿Sí? Se hace la estimación en la nota, pero no se hace la registración, porque esa pérdida, ese efecto va a corresponder al siguiente ejercicio, que es cuando se produjo. Pero yo sí tengo la necesidad de informárselo al usuario de la información, porque puede que afecte el principio de empresa en marcha. Esto es una situación que está atentando contra ese principio, que no necesariamente signifique que la empresa no siga funcionando. Fue un poco también lo que pasó con el coronavirus el año anterior. No sé si alguno tuvo la experiencia ya de trabajar o demás, pero en todos los estados contables que se emitieron se agregó una nota, ¿sí?, en los hechos posteriores que era en relación al coronavirus. Y había, digamos, empresas que ponían, porque tenían las dos versiones, que el coronavirus no iba a afectar a la operatoria, y había otras empresas que te ponían que el hecho del coronavirus podía afectar a la operatoria del ente, y que estimaban, por ejemplo, que sus ventas podían caer en tanto, ¿sí? Y era una información que se daba, pero no era algo que se estaba registrando contablemente. ¿Se entiende? Pero sí se hacía una estimación en la nota. ¿Queda claro? Sí, profe, ahí quedó claro. Buenísimo. Bien. Bueno, tenemos que ir con el capítulo 5, pero yo creo que les vuelo la cabeza si les toco este otro tema, porque es como que tengo que saltar. A ver, espérame un minuto, porque quiero ver el capítulo dentro de las actividades, porque yo sé que la parte de contingencias es mucho. Hasta acá están bien, digamos, o ya están fundidos. Hablé demasiado hoy. Esperen que quiero ver cuáles son las actividades, aparte de lo de contingencias. Me pueden ir respondiendo, chicos, ¿eh? Bastante fundido, la verdad, pero bueno. Bien, esperen que yo quiero ver algo de... Vamos a ir al siguiente capítulo, pero porque quiero hacer algo que está relacionado con lo de contingencias. Y es un ejercicio que es importante, ¿sí? Es uno solo que voy a hacer con ustedes. Pero porque es un tema de la información tipo que van a necesitar los usuarios de la información, y que está relacionado intrínsecamente con las contingencias, ¿sí? Si se van, le hacemos eso y cortamos, les prometo que ya cortamos. En el capítulo 5 van a ver que si se van, que es el siguiente capítulo en el que estamos trabajando, van a la actividad número 6, dentro de lo que es el capítulo 5, hay una actividad que dice, actividad número 6, y dice usuarios, información contable y sus cualidades. Y es para completar un poquito, no es un poquito, es para completar con palabras. Quiero hacer este ejercicio porque a veces solemos tomar algún ejercicio de complete con las palabras, ¿sí? En el examen. Con lo cual, se lo pueden marcar esto también para practicarlo, reverlo, ¿sí? Nos dice, ¿están todos? Dijiste ¿Sí? Actividad 6 del capítulo 5. Exacto. Nos dice, completar con las palabras faltantes las siguientes definiciones, ¿sí? Y nos dice el primero, son el medio
por el cual el sistema contable transmite información a los usuarios internos y externos. Son el medio por el cual el sistema contable transmite información a los usuarios internos y externos. El libro. ¿Serían qué cosa? ¿Qué tipo de informe? ¿Informes de gestión? Ahí alguien lo dijo, informes contables, ¿sí? Los informes contables a quiénes estaban destinados, tanto a los usuarios internos como a los usuarios externos, ¿sí? Entonces, la palabra a completar sería que los informes contables son el medio por el cual el sistema contable transmite la información a los usuarios internos y externos. Vamos con el siguiente. Chicos, denle mucha atención también a este ejercicio, ¿sí? Todo lo que hemos oído de contingencias y este ejercicio, atención. Los informes producidos, en especial para brindar información a usuarios externos, se denominan... ¿Asientos contables? Es un informe, ojo, ¿eh? Hay una parte que está bien, pero siendo un informe, es los informes producidos, en especial para brindar a los usuarios externos, se denominan... Estados contables. Correcto. Ya me va a salir como Susana en cualquier momento. Lástima que no tenemos para ganar plata, ¿no? Pero bueno, sí, se denominan estados contables. Es el informe que yo produzco como entidad para otorgar a un tercero para que pueda tomar una decisión sobre la relación comercial con la compañía. Tercero, la información contable debe ser algo, ¿sí? Puntos suspensivos, o sea, necesita cumplir con las cualidades de pertinencia, confiabilidad, comparabilidad y claridad. ¿Qué cualidad tenía? Que la información contable debía ser ¿qué para los usuarios? Útil. Exacto. La información contable debe ser útil. Es decir, que tiene que cumplir con las cualidades de pertinencia, comparabilidad, claridad y confiabilidad. La información contable, vamos al siguiente. La información contable, esto estamos repasando algunos conceptos que ya hemos visto, ¿sí? Por eso lo quise hacer. La información contable debe ser apta para satisfacer las necesidades de los usuarios tipos. O sea, que debe tener ¿qué tipo de valor? La información contable debe ser apta para satisfacer las necesidades de los usuarios tipos. ¿Sí? O sea, que debe tener valor ¿qué? ¿Yo qué buscaba? ¿Son los nombrados anteriormente? Pertinencia, confiabilidad, comparabilidad. No. Se los voy a decir con otras palabras, pero para que vayan al tecnicismo. Yo con la información contable puedo proyectar algo, entonces puedo tener un valor que... Si yo veo a una gitana que me tira las cartas para saber algo de mi futuro, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo una... ¿Proyección? Predicción, ¿sí? Entonces... Bien. Sí, les tiré el ejemplo como para hacerlo más divertido, ¿no? Entonces, pero aparte, esta gitana, ¿sobre qué me va a preguntar? Sobre algo que le... No quiero decir la palabra por la digo, o sea, mi situación actual. Ella necesita saber, tiene que tener datos de mi situación actual. Esas preguntas que me va a hacer de mi situación actual, ¿es para qué cosa? No se lo olvidan más, o sea, con este ejemplo no se lo olvidan más. Valor confirmatorio. Exacto, tiene que confirmar, ¿sí? O sea, yo con el estado contable, ¿qué es lo que hago? Por eso, asocienlo con el ejemplo de la gitana, no se lo olvidan. Si yo digo que mi estado contable es como ver una gitana, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, confirmo la información que tengo a ese momento, porque es un valor confirmatorio, me está diciendo, esto es hoy. Y yo puedo, con esa información, hacer
una predicción, ¿sí? Tiene valor predictivo, porque si yo agarro y veo la evolución con la comparabilidad de la información de los saldos y leo las notas y cómo se encuentra la compañía, cómo se encuentra el mercado, tengo la nota el año pasado de lo que les contaba recién de la situación del coronavirus, que me dice va a afectar o no va a afectar, puedo tener valor predictivo, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, a completar sería valor confirmatorio y predictivo. ¿Queda claro? Sí. Bien. Las salidas del puntos suspensivos se utilizan para efectuar el control del patrimonio y decidir sobre bases confiables. ¿Qué usa una compañía para emitir la información contable? Un informe. Pero para producir, dije, ¿eh? Un sistema de información. Exacto, un sistema de información contable. Entonces, las salidas del sistema de información contable se utilizan para efectuar el control del patrimonio y decidir sobre bases confiables. ¿Sí? Y ya me está tirando el recordatorio que faltan 5 minutos. Bien, vamos con la siguiente. Ya está, ya terminamos, chicos, el último esfuerzo. Nos dice, los, que ya se los dije antes, a través de los, tienen a su alcance información homogénea patrimonial, económica y financiera. ¿Quién? ¿A través de qué cosa? Sí, que surge de los informes contables. ¿Los auditores? No. Vamos a descifrar. Vamos primero con la segunda y después vamos con la primera. ¿A través de qué puede tener alcance la información homogénea, patrimonial, económica y financiera? ¿A través de qué? Ya lo dijimos antes. De los estados contables. A través de los estados contables voy a tener, sí, esa información homogénea, patrimonial, económica y financiera. ¿Y quién, a través de estos estados contables, va a lograr obtener toda esta información? Otros entes, los entes. El usuario. El usuario sería, ¿no? Bien. ¿Y cómo definíamos esos usuarios? ¿Qué eran usuarios que lo vimos al principio de la materia? Y usuarios tipo. ¿Sí? Esos usuarios tipo son todos los ejemplos que ustedes dijeron recién. ¿Sí? Esos usuarios externos también pueden ser usuarios internos. ¿Sí? Bien. La número 7. Ojo al piojo con este. Se denominan a los informes que se confeccionan de acuerdo con las normas propias del ente y que generalmente no trascienden a terceros. ¿Qué tipo de informe era este? El que es por las reglas del ente y que no trasciende a terceros. Teníamos el informe contable y hoy les dije al principio el opuesto. ¿Qué es la respuesta? De gestión. Muy bien, el informe de gestión es el que no trasciende a terceros, es para uso interno de la compañía. ¿Sí? El 8. Se denominan espacio suspensivo a aquellos informes que se confeccionan bajo normas legales obligatorias y pueden ser utilizados por todos los usuarios, básicamente por aquellos tipo. Esta es la definición de qué producto de los informes contables. Los estados. Exacto. Se denominan entonces estados contables aquellos informes que se confeccionan bajo normas legales obligatorias y pueden ser utilizados por todos los usuarios, básicamente por aquellos tipos. ¿Sí? Y por último, los espacios suspensivos son los que solicitan toda la información al ente al que pertenecen y que necesitan tomar decisiones relacionadas con el cumplimiento de metas y objetivos planteados. Esto, digamos, es adentro de la compañía. Entonces, si es adentro de la compañía, ¿qué tipo de quién? Usuarios. Ahí está. Sí, bueno, ¿qué tipo de usuarios? Ya alguien dijo la palabra, por lo menos no se me escapó a mí. Los que toman decisiones. Claro, los usuarios internos. Muy bien, los usuarios internos son los que solicitan toda la información al ente al que pertenecen
¿sí? Y que necesitan tomar decisiones relacionadas con el cumplimiento de metas y objetivos, que son, digamos, el mando estratégico, jerarquía y demás. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá estamos. ¿Dudas, consultas, chicos? Profe, ¿en qué página está esto? Porque no lo pude localizar en el... Lo estoy buscando acá en el... 179. Pasa que creo que pasa del 4 al 6 y después viene el 5, algo así. ¿179? Sí. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta que dijiste antes, que por ahí es media tonta, pero no entendí. Ninguna pregunta. Habías dicho de pérdidas y ganancias, que las pérdidas reconozco cuando las conozco y las ganancias cuando se realizan. ¿Qué quiere decir cuando las conozco y cuando se realiza? No entendí ese punto. Bueno, cuando las conozco justamente esto. Fíjense que yo les dije que tenés una contingencia de que sabés que vas a perder un juicio y ese juicio va a ser a futuro. Suponete que yo estoy parado en enero y te dicen, bueno, el juicio lo vas a tener que pagar con la sentencia que es cuantificable en abril, ¿sí? Es como que te dicen, en abril se va a dictar la sentencia y es altamente probable de que vos lo pierdas. Vos ya sabés que lo vas a perder, porque tenés un 99% de probabilidad, entonces vos ya sabés que en abril tendrías que tener una pérdida. Pero como vos ya la conocés, ¿sí? Ya la tenés que registrar. ¿Se entiende? Es lo mismo si, por ejemplo, vamos con otro ejemplo más sencillo. Llega el cierre del mes y no recibiste la factura de gas, pero vos ya consumiste el gas. Vos tenés que hacer la registración de esa pérdida, ya la conocés, no vas a esperar a que te llegue la factura. ¿Entiendes? Ah, sí, ya entendí. Ya ahí lo sabés. Y la venta no la podés hacer hasta que se realiza. Cuando digo se realiza es cuando se produce el hecho sustancial, que es el perfeccionamiento de ese hecho sustancial, que es, digamos, la entrega o recepción conforme, ¿sí? De las partes. Yo no puedo agarrar y registrar una venta antes de que se produzca, ¿sí? La confirmación de ese hecho. Pues yo estaría adelantando una ganancia y cualquier empresa adelantaría una ganancia. Si la venta, por ejemplo, lo que yo le daba, se produce, ¿sí? El 11 de noviembre y yo el 1 de noviembre sabía que iba a vender el 11 de noviembre, yo el 1 no es que puedo reconocer esa venta porque ya sé que el 11 la voy a vender. Hasta que el 11 de noviembre no se produce formalmente esa venta, yo no puedo registrar la ganancia. ¿Sí? Sí, bueno. Ya me quedó claro. Bueno, muchas gracias. No, de nada, por favor. Buenísimo. ¿Alguna otra duda, consulta, chicos? Ya estamos igual en el horario, así que ya no voy a explicar más nada, pero sí respondo consultas si quieren algo. Si no, ya estamos todos ok. Todo ok por ahora. Bueno, chicos. Bueno, feliz primavera. Fue ayer, pero bueno, feliz primavera. Ahora me acabo de dar cuenta. Bueno, gracias. Gracias, Bueno, nos vemos la semana que viene. Espero que tengan un lindo fin de semana. Como siempre les digo, aprovechen para descansar, para divertirse y háganse espacio para estudiar. Traten de buscar un balance entre todos y no se quemen. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, me escriben o hablan ahí en el grupo de WhatsApp, y si veo que están muy perdidos yo salgo a moderar. Y nos vemos el miércoles próximo. Bueno, gracias. Dale, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.